12 métricas clave para comprender el estado del mundo. En Internet se comparten innumerables investigaciones y datos para avanzar frente a los problemas más grandes del mundo. Estos problemas son amplios y variados, desde la pobreza hasta la salud, la educación, el medio ambiente, los conflictos y los derechos humanos. Todos ellos representan una pieza en el rompecabezas que nos da una perspectiva sobre el estado del mundo y cómo avanzar frente a los problemas que enfrentamos. Pero algunas métricas se destacan, son fundamentales para nuestro trabajo y comprensión del mundo. Número 1. Pobreza extrema. Poner fin a la pobreza mundial es sin duda uno de los problemas más urgentes del mundo. Dejar atrás la peor pobreza es fundamental para muchos de los otros aspectos del desarrollo que cubrimos, desde el hambre y la desnutrición hasta la salud, la educación y el acceso a los recursos básicos. La pobreza extrema, de hecho, una línea de pobreza muy extrema se define por la línea de pobreza internacional, que es vivir con menos de $1.90 por día. Esta línea la establecen las Naciones Unidas y hay estimaciones disponibles para la mayoría de los países del mundo. En estas medidas, los estadísticos ajustan por inflación y por diferencias de precios entre países. El gráfico a continuación muestra la proporción de personas que viven en pobreza extrema en las últimas décadas. Esto proporciona las estimaciones más actualizadas de pobreza extrema del Banco Mundial. Como enfatizamos, la línea de pobreza internacional es muy baja, muy por debajo de lo que se requeriría para vivir una vida sana y cómoda. En el siguiente cuadro también mostramos datos sobre la proporción de la población que vive por encima o por debajo de las líneas de pobreza más altas. Número 2. PIB per cápita. Sacar a las personas de la pobreza no solo en relación con la línea de pobreza más extrema, sino en relación con umbrales más altos, depende del crecimiento económico en todo el mundo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nuestros antepasados estuvieron atrapados en un mundo de mala salud, hambre y poco acceso a la educación formal. El crecimiento económico, especialmente durante los últimos siglos, ha permitido que una parte de la población mundial salga de estas condiciones. La prosperidad económica se mide como Producto Interno Bruto, PIB, per cápita. Al igual que la medida de pobreza anterior, esta métrica se ajusta a los cambios de precios a lo largo del tiempo y las diferencias de precios entre países se mide en dólares internacionales, en precios de 2011. Las siguientes imágenes muestran nuestro conjunto de datos a largo plazo, que se remonta al año 1 y se extiende hasta 2016, sobre el PIB per cápita de la base de datos de Proyecto Madison y el Banco Mundial en el que confiamos cuando los enfocamos en el desarrollo durante las últimas 3 décadas. Número 3. Población. El tamaño de la población es nuestra métrica más utilizada, ya sea directa o indirectamente. Encontrará que muchas publicaciones se presentan muchas métricas que van desde la pobreza y los ingresos en los ejemplos anteriores hasta la mortalidad infantil, a continuación, el acceso a la electricidad y las emisiones de CO2 en términos per cápita y en números absolutos. Asimismo, como se describe en una publicación sobre el cartograma de población global, si queremos comprender cómo están cambiando las condiciones de vida en todo el mundo, es clave saber cómo se distribuyen las personas en todo el mundo. La siguiente visualización muestra nuestro conjunto de datos a largo plazo sobre la población. Esto proporciona datos sobre las poblaciones mundiales y regionales que se remontan al año 10.000 a y la población del país hasta el año 1800. Número 4. Mortalidad infantil. Uno de los mejores indicadores de cómo le está yendo a un país son las posibilidades de que un recién nacido sobreviva a la infancia. La capacidad de las sociedades para proteger a sus hijos de la muerte es un punto de referencia crucial, que refleja muchos aspectos del desarrollo: atención médica, nutrición, salud materna, prevención y tratamiento de enfermedades. Podemos pensar en la mortalidad infantil en cierto sentido como un indicador agregado de las condiciones de vida de un país.
La mortalidad infantil se mide como la proporción de recién nacidos que mueren antes de cumplir los 5 años. En las visualizaciones a continuación, presentamos nuestros conjuntos de datos a corto y largo plazo sobre la mortalidad infantil en todo el mundo. Las estimaciones a largo plazo provienen de una combinación de Gap-Minder y datos del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la estimación de la mortalidad infantil. En este conjunto de datos, solo mostramos datos respaldados con estimaciones publicadas dentro de la literatura académica o del Grupo Interinstitucional de la ONU para la estimación de la mortalidad infantil. Gap-Minder también publica estimaciones a largo plazo para todos los países, pero enfatiza que estas estimaciones vienen con una gran incertidumbre. Número 5. Tasa de fecundidad. La tasa de fertilidad, el número promedio de hijos por mujer, es un indicador de desarrollo importante, no solo por su impacto en la población y la demografía, sino también como una medida indirecta de otros aspectos del progreso, como la educación, el acceso a la planificación familiar y la anticoncepción, y la mortalidad infantil. La siguiente visualización muestra el conjunto de datos a largo plazo sobre tasas de fertilidad basado en estimaciones publicadas por la División de Población de la ONU y estimaciones históricas que Gap-Minder ha reunido. Estas estimaciones históricas se remontan al año 1541 para algunos países. En este conjunto de datos, solo mostramos datos respaldados con estimaciones publicadas dentro de la literatura académica o la División de Población de las Naciones Unidas. Gap-Minder también publica estimaciones a largo plazo para todos los países, pero enfatiza que estas estimaciones vienen con una gran incertidumbre. Número 6. Esperanza de vida. La esperanza de vida es una de las métricas más indicativas para evaluar nuestro progreso en la mejora de la salud en todo el mundo. No solo refleja el aumento de la longevidad y la esperanza de vida máxima, sino que también es un fuerte reflejo de la salud y la mortalidad infantil. Las estimaciones a largo plazo de la esperanza de vida en todo el mundo se muestran en la siguiente visualización. Para los países donde los registros históricos están mucho más disponibles, como el Reino Unido, las estimaciones pueden extenderse hasta 1543. Las estimaciones mundiales y regionales se remontan al año 1770. Ese conjunto de datos se basa en una combinación de datos del proyecto CLIU-INFRA, la División de Población de las Naciones Unidas y estimaciones globales y para las regiones del mundo de James Riley 2005. Número 7. Hambre y desnutrición. El hambre ha sido un grave problema de la humanidad a lo largo de la mayor parte de nuestra historia. Cultivar suficientes alimentos para alimentar a la familia era una lucha constante de la vida diaria. La desnutrición y las hambrunas eran comunes en todo el mundo. La siguiente visualización muestra nuestro conjunto de datos sobre el hambre en todo el mundo. Estos datos provienen de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El hambre, también conocida como desnutrición, se define como tener una ingesta de calorías, es decir, energía, que está por debajo de los requisitos mínimos de una persona para llevar una vida saludable. Por supuesto, los requisitos energéticos varían según el sexo, el peso, la altura y los niveles de actividad de una persona, y esto se tiene en cuenta en las estimaciones nacionales y mundiales. Tener suficiente comida para comer en términos energéticos no es el único requisito para una buena nutrición y salud. La calidad y diversidad de las dietas en términos de ingesta de proteínas y micronutrientes también es importante. Número 8. Educación, años de escolaridad y alfabetización. La educación ha sido uno de los impulsores y resultados más integrales del desarrollo global. La provisión de educación se considera ahora en la mayor parte del mundo como un derecho básico, con presión sobre los gobiernos para garantizar una educación de alta calidad para todos. Hay muchas métricas que podemos usar para evaluar el acceso, la calidad y los logros de la educación. Cubrimos muchas de ellas a lo largo de nuestro trabajo en educación. En esta lista de las métricas más importantes, incluimos dos indicadores globales, uno como insumo educativo, el tiempo que los adultos mayores de 25 años han estado en la educación formal, y una variable de resultado, tasas de alfabetización.
Las visualizaciones a continuación presentan estas métricas a largo plazo. La media de años de escolaridad estima el número medio de años de escolaridad total que han recibido los adultos de 25 años o más. Estos datos se remontan al año 1870 y se basan en la combinación de datos de LEE y LEE 2016/LEE 2018 y el Programa de Desarrollo de la ONU. La tasa de alfabetización mide la proporción de la población mayor de 14 años que sabe leer y escribir. Se basa en la combinación de fuentes del Banco Mundial, CIA-FACBOOK y fuentes académicas adicionales. Número 9. Acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento. El acceso al agua potable y al saneamiento es una necesidad y uno de los derechos humanos básicos. El agua no potable y el saneamiento deficiente son los principales factores de riesgo de muerte, especialmente en los países de bajos ingresos. Esto es especialmente cierto para los niños. Alrededor de 1 millón de muertes infantiles anuales se atribuyen al agua no potable, el saneamiento y la falta de higiene. En los gráficos a continuación, presentamos nuestros conjuntos de datos sobre la proporción de poblaciones en todo el mundo que tienen acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento mejoradas. Una fuente de agua potable mejorada se define como agua entubada en las instalaciones, conexión de agua doméstica entubada ubicada dentro de la vivienda, parcela o patio del usuario, u otras fuentes de agua potable mejoradas, grifos o tuberías públicas, pozos entubados o perforaciones, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y captación de agua de lluvia. Una advertencia a estas definiciones es que hacen que sea mucho más probable que la fuente sea limpia y segura, pero no la garantizan. Se están desarrollando métricas adicionales que tienen como objetivo evaluar más directamente la disponibilidad de agua limpia y saneamiento seguro. Número 10. Acceso a energía. El acceso a la energía es un aspecto crítico del desarrollo global. Es de enorme importancia mejorar las condiciones de vida, liberando tiempo de las tareas domésticas, por ejemplo, lavar la ropa o cocinar, productividad incrementada, atención médica mejorada y conexiones digitales a redes locales y globales. Al cambiar a la vista del gráfico, verá que la proporción de la población mundial que tiene acceso a la electricidad aumentó de X a Y% durante la última generación. La falta de acceso a combustibles limpios para cocinar es uno de los problemas de salud ambiental más apremiantes. Se estima que unas 6 millones mueren cada año por la contaminación del aire en los hogares porque no tienen acceso a combustibles limpios para cocinar y calentarse. Particularmente en África y partes de Asia. El acceso a la energía básica se mide a través de dos indicadores: acceso a la electricidad y combustibles limpios para cocinar. Las visualizaciones siguientes muestran los datos de estas dos métricas en todo el mundo. Número 11. Uso de energía. Tener acceso a electricidad y combustibles limpios para cocinar y calefacción, como vimos anteriormente, es un requisito básico para tener suficiente energía para vivir una vida productiva y saludable. Pero esto no nos dice mucho sobre la cantidad de energía que usa la gente. Algunos hogares pueden tener acceso a la electricidad, pero pueden permitirse usar muy poca. Esto podría ser insuficiente para satisfacer sus necesidades. El uso de energía, el consumo de energía promedio per cápita, es por lo tanto otra métrica importante a monitorear para comprender el desarrollo global. La siguiente visualización proporciona una cobertura del uso de energía per cápita de todas las fuentes, incluida la biomasa, en todo el mundo. El consumo total de energía y las fuentes que componen esta combinación de energía también son importantes para las preocupaciones ambientales y de recursos. Número 12. Emisiones de CO2. El crecimiento económico y la mejora de los niveles de vida se han producido a costa de la degradación ambiental. Una de las compensaciones clave entre el desarrollo humano y el medio ambiente es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Sabemos que a medida que las personas se enriquecen, sus emisiones de CO2 tienden a aumentar. Las emisiones de CO2 han aumentado rápidamente en las últimas décadas. A nivel mundial, ahora emitimos más de 36.000 millones de toneladas cada año.
Hay muchos indicadores que podemos utilizar para analizar las emisiones de CO2 en todo el mundo, acumuladas, anuales, per cápita, basadas en la producción frente al consumo, intensidad de carbono, sectoriales o emisiones integradas en el comercio. Los dos conjuntos de datos básicos que presentamos a continuación son emisiones de CO2 per cápita basadas en la producción. Esto se muestra en la imagen a continuación. Estos datos provienen del Proyecto de Carbono Global y el Centro de Análisis de Información de Dióxido de Carbono, CEDIAC, con la población de Gap-Minder y la División de Población de la ONU utilizada para calcular las cifras per cápita. Hemos tratado de resumir esta lista en 12 métricas principales. Tomar estas decisiones no es fácil. Todos los indicadores que cubrimos son importantes para comprender el desarrollo global.